Hola a todos, en este episodio vamos a ver cómo implementar en VHL un codificador de 8 a 3 y lo vamos a hacer en otra de mis tarjetas, la Altera D2, que ya tiene algunos años en el mercado. Lo primero que vamos a hacer es explicar la primera versión en VHL de este codificador y una desventaja que él tiene, y posteriormente lo vamos a arreglar. Entonces vamos a ello. ¿Qué es lo que hace el codificador? Básicamente es convertir unas entradas decimales, en este caso serán desde SW0 hasta SW7, van a ser las entradas decimales. Es decir, que lo que va a hacer es convertir estas entradas en un número binario, donde este sería el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estas 8 entradas se van a ver representadas en los LEDs LED RC0, LED R1 y LED RD2. Entonces, por ejemplo, si yo coloco la entrada del 3, ¿sí? El sistema debe codificarme al binario respectivo 1, 1. ¿Sí? Si yo coloco, por ejemplo, el 7 por acá, como vemos, se va a encender los 3 LEDs, indicando efectivamente que es equivalente a la entrada 7. Y así sucesivamente. ¿Qué sucede, por ejemplo, aquí? Miren. En este caso tenemos que no hay ningún interruptor activo, por lo tanto no hay ninguna entrada activa. Y como ven, no hay ningún LED que se encienda, ¿sí? Y entonces, si este que representa el 0, si yo lo activo, observamos que no pasa nada. O sea, realmente no es que no pase, es que en el lenguaje VHL nosotros manejamos el concepto de alta impedancia. Para eso usamos Z mayúscula, que representa a alta impedancia, pero el FPGA no reconoce realmente lo que queremos hacer. Entonces no es viable que usemos ese proceso, y eso es lo que tenemos que cambiar. Bueno, aquí ya tenemos la descripción del multiplexor para no alargar tanto el video. Entonces aquí está la entrada de 8 bits y la salida de 3 bits respectivamente. Entonces, para poder hacer la descripción vamos a seguir usando la arquitectura concurrente, y el comportamiento del circuito va a estar dado por la entrada NUM. Entonces, si la posición 0 de NUM vale 1, la salida va a ser 0. Y si aquí vale 1, sería 001. Si aquí tenemos la posición del bit 5, saldría 101. Y si tenemos la posición 7, daría 111. En los demás casos, para otras combinaciones sería alta impedancia. Entonces vamos a ver qué sintetiza. Sí, al cargar acá observamos que efectivamente cuando se genere la alta impedancia, vamos aquí a un multiplexor. Ese multiplexor va a ir a este buffer de 3 estados y es el que controlaría, en teoría, que pasen las combinaciones correctas por este lado, y las que no son, pues pasen. El buffer impida, digamos, esa comunicación. Pero como vemos en la implementación, pues el buffer aparentemente en los FPGAs no tiene ningún efecto, al menos no en los antiguos. No sé si de pronto habrá algún FPGA que sí lo implemente. Bueno, entonces la simulación podemos ver que en el Model Sim él identifica alta impedancia acá sin ningún problema, da las combinaciones correctas, y en las partes donde efectivamente las combinaciones no son válidas, que serían las 248 combinaciones restantes, efectivamente debe dar en alta impedancia. Entonces, al menos la descripción en el VHL está bien. Pero bueno, ¿cómo solucionamos ese inconveniente? Porque como vemos aquí, cuando sea esta entrada, a la salida vamos a obtener 00, pero físicamente hablando es equivalente a estas mismas combinaciones. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es agregar acá una salida GS. La voy a llamar así, GS, de tipo STD Logic. Acá creamos una signal que la vamos a llamar TMP, y va a ser de tipo STD Logic Vector de 4 bits.
la preinicializó, que lo puedo hacer genéricamente con esta asignación others. El compilador reconoce automáticamente la cantidad de bits que se necesitan, en este caso 4, y con la entrada num asigno a esa salida, se asigna el TMP. ¿Qué es una signal? Físicamente hablando, sería como una especie de, podríamos llamarlo así, cable, el cual no va a sintetizar ninguna conexión externa, pero sí representará conexiones internas. Entonces stem, vamos a hacer que la salida GS sea 0 cuando se presenten las combinaciones correctas. Entonces, por tanto, aquí siempre va a estar el 0. Eliminamos la impedancia y colocamos acá 1, 0, 0 cuando se presenten otras combinaciones. Listo, entonces aquí ya quedaría. Posiblemente acá debo asignar a GS y Yout las salidas porque pues acá no lo he hecho, lo hice internamente mediante esta señal temp. Entonces acá voy a decir que GS le asigno la posición del vector o del bus de datos temp de la posición 3. Es decir, el bit más significativo de temp se lo asigno a GS. Y Yout, por obvias razones, va a recibir a los otros. Y con eso hemos solucionado nuestro diseño. Revisémoslo. Aparentemente no tiene ningún inconveniente. Lo sintetizamos, compilamos. Miramos a ver qué sintetiza. Y vemos que desaparece el buffer de 3 estados y ahora es reemplazado por una salida GS. También observamos que hay un cambio acá en el área, se aumentó un poco, pero vamos a ver que este diseño va a ser más eficiente. Vamos a ver cómo queda implementado en el FPGA. Bueno, entonces observemos ahí que los interruptores están abajo, es decir, en 0, y aparece encendido el LED R3. Lo que está sucediendo ahora es que para que el codificador quede de una manera correcta, era importante hacer esa modificación. De esa forma, el LED R3 representa a GS, que es la salida que diferencia al interruptor 0, es decir, aquí, cuando yo subo este, como ven, ese LED se apaga y era lo que veíamos ahí en la descripción del lenguaje. De esa forma ahora sí corresponde a los interruptores van a actuar y codificar cada uno de los números decimales en su binario respectivo. Tenemos 7. Y GDS también me permite identificar aquellas combinaciones que no sean válidas, ¿sí? Porque pues ya vimos que el codificador solo debe responder a una entrada lógica activa a la vez. Sí, y de esta manera ya hemos solucionado el problema. Bueno, después de revisar en la tarjeta la implementación, podemos observar que efectivamente el cambio resultó como queríamos y esta vez el codificador es mucho más comprensible. La salida GS, por tanto, es fundamental para poder identificar las combinaciones que son válidas y aquellas que no lo son. También hay otro codificador que es el codificador de prioridad, entonces sería interesante también hacerlo. Bueno, y eso es todo. Espero les sirva. Muchas gracias y hasta la próxima.